En este video vamos a preparar una tradicional salchicha ahumada polaca, también conocida como kielbasa. El video de hoy lo podemos compartir gracias a nuestra comunidad de Todo al Grill Plus. Es la plataforma en la que encuentras todos nuestros cursos en línea para dominar la parrilla y nuestro recetario premium con más de 200 videorecetas. Tú también acompáñanos en Todo al Grill Plus suscribiéndote en el enlace de la descripción. Lo primero que voy a hacer es preparar la carne con la que voy a preparar mi salchicha. Voy a utilizar carne de cabeza de lomo de cerdo y lo que voy a hacer es simplemente cortarla en piezas manejables que pueda utilizar más adelante para la molienda. Ya que tengo cortados mis trozos en tiras o cubos de aproximadamente 2 centímetros de grosor, voy a llevarlos en una charola al congelador para que obtengan una textura firme sin congelarse por completo, pero que me ayude a tener una molienda adecuada y que la grasa no empiece a derretirse. Cuando la carne esté firme por fuera, sin estar, como decíamos, totalmente congelada, voy a proceder con la molienda. En este caso voy a utilizar el aditamento de mi batidora como molino. Y voy a moler la carne con el disco mediano, que técnicamente tiene una medida de 3/16 de pulgada cada agujero. Utilizando como guía la tabla de formulaciones para esta receta, voy a agregar los siguientes ingredientes que están específicamente calculados para 2 kilos de carne, que es con lo que estoy trabajando hoy. Voy a comenzar con 150 mililitros de agua helada, 35 gramos de sal, 20 gramos de azúcar, 5 gramos de semilla de mostaza molida, $10 gramos de pimienta blanca molida, podemos también utilizar pimienta negra, $10 gramos de semilla de cilantro molida, 10 gramos de fosfato de sodio. Este es un aditivo opcional que estoy utilizando en esta receta en específico, podemos omitirlo, pero el fosfato de sodio es un aditivo que nos ayuda a aumentar la capacidad de retención de líquidos en la carne. Esto va a resultar en una salchicha más jugosa. También nos ayuda a ampliar la caducidad, pues reduce la velocidad de oxidación de las grasas. Es importante recalcar que el fosfato de sodio debe usarse en una relación estricta del 0.5%, es decir, 5 gramos de fosfato de sodio por cada kilo de carne. Voy a agregar también 5 gramos de sal de cura número 1. Esto no es una sal que se utilice para sazonar, sino un aditivo que se utiliza para normalmente prevenir el desarrollo de bacterias en procesos de ahumado en frío largos, donde la carne está en una temperatura de riesgo por tiempos prolongados. Voy a agregar 30 gramos de ajo exprimido, que son aproximadamente 6 dientes grandes. Voy a revolver muy bien las especias con el agua hasta que la sal y el azúcar estén disueltas y voy a agregar esta mezcla sobre la carne para comenzar a amasar con la mano. Voy a mezclar muy bien todos los ingredientes utilizando movimientos como si estuviera trabajando con una masa para pan. Esto me va a ayudar a liberar las proteínas de la carne y a integrar muy bien las especias para tener un resultado homogéneo en cuanto a sabor, textura y jugosidad. El contacto de la mezcla con el frío del hielo va a hacer una emulsificación para que la carne quede bien adherida entre sí y retenga la mayor cantidad de líquidos posibles. Si vivimos en lugares en donde no hace calor y el clima es de templado a frío, probablemente no sea necesario tener el inserto de hielo. Aquí lo que estamos buscando simplemente es que la carne se mantenga lo más fría posible para que la grasa no se derrita y para que la temperatura nos permita tener un buen tiempo de amasado y crear esta emulsión entre las grasas, la proteína y los líquidos para tener una textura y una jugosidad correctas al final. La prueba de que la carne está suficientemente mezclada es cuando comienza a pegarse en las paredes de mi bowl y cuando puedo sostener un puño de carne en la palma de mi mano viendo hacia abajo y no se cae. Una vez que enjuagué perfectamente las tripas de cerdo con las que voy a hacer mis salchichas, voy a preparar mi máquina para embutir. Voy a compactar lo mejor posible la carne dentro de la embutidora para eliminar cualquier burbuja de aire. Manteniendo hidratado el embudo y la charola en todo momento, voy a comenzar a colocar la tripa en el embudo y ya que está en posición voy a empezar a empujar el relleno de la carne hasta que llegue a la punta
de este embudo. En este punto voy a hacer un nudo en la tripa y voy a comenzar a rellenarla. Es importante recordar que hay que pinchar nuestra salchicha mientras la vamos fabricando para eliminar cualquier burbuja de aire que también se vaya quedando atrapada. Para estas salchichas en específico voy a prepararlas en piezas de 40 o 50 centímetros y en este caso las voy a amarrar con un hilo de cocina. Nuevamente vamos a asegurarnos de que no queden bolsas de aire al interior del embutido y vamos a pinchar donde veamos que es necesario hacerlo. Voy a colocar las salchichas en una bandeja grande, de ser posible voy a utilizar una con rejillas para que haya una mejor circulación de aire. Las voy a dejar refrigerar por lo menos una noche para que todos los ingredientes, las sales, los aditivos y demás se integren de forma adecuada. Este embutido tiene entre sus características principales el estar ahumado, ya sea en frío con un calor muy bajo para darle ese sabor profundo, esa textura, el color y el acabado característico de una kielbasa. En este caso yo voy incluso a utilizar unas bandejas en las que voy a poner algo de hielo para que la temperatura del ahumador no pase de los 150 grados Fahrenheit. Es importante que ahumemos esta salchicha a temperaturas bajas porque no queremos en absoluto que la grasa empiece a derretirse. Queremos llevarlas a una temperatura de cocción de 165 grados Fahrenheit. Sin embargo, queremos hacerlo de forma muy lenta, muy controlada para que no tenga una temperatura superior en el exterior, porque esto va a hacer que la grasa comience a romperse y tenga un acabado distinto al que estamos buscando, que es el de una salchicha bien rellena con una buena textura. Las voy a ahumar a esta temperatura por aproximadamente 4 horas y después voy a tratar de elevar un poco la temperatura de mi ahumador o asador hasta que lleguen a unos 170 grados Fahrenheit y ahí las voy a mantener otro par de horas hasta que la temperatura interior alcance los 165 grados Fahrenheit o 72 grados centígrados. Una vez terminado el tiempo necesario, cuando las salchichas tienen la temperatura interior que estamos buscando, vamos a retirarlas. Y un paso muy importante que vamos a hacer en este punto es sumergirlas en agua helada para detener todo el proceso de cocción. Esto nos va a ayudar a sentar también la textura de la tripa para que la salchicha no quede arrugada. Las voy a retirar después de unos minutos, las voy a dejar secar. Idealmente se recomienda reposar otra vez estas salchichas al menos una noche antes de consumirlas, que es lo que yo voy a hacer en este caso. Para mi receta final voy a hacer un alambre con salchicha polaca. Voy a precalentar un sartén de hierro y voy a agregar unos 200 gramos de tocino picado. Voy a freír hasta que comience a dorarse. Después voy a añadir una cebolla pequeña picada en trozos medianos. Y cuando esté translúcida voy a agregar 3 chiles serranos picados en tiras, 3 pimientos. En este caso voy a utilizar rojo, amarillo y verde para tener una mezcla de sabores y colores. Voy a sazonar con sal y pimienta. Y después de sofreír unos minutos voy a agregar una pieza de salchicha polaca cortada en medias lunas. Esta salchicha está perfectamente cocida. Aquí lo único que estoy buscando es que tome un poco más de temperatura. Voy a llevar unas tortillas al asador a calor directo y agregar un poco de queso para gratinarlas. Finalmente voy a retirar y a servir mi alambre sobre la tortilla y voy a bañarlos con una deliciosa salsa asada.